Las relaciones entre Chile y Perú han marcado fuertemente la agenda este año y probablemente no con buenos términos. Hay temas bien de fondo, por eso queremos conversar esta noche con José Rodríguez Elizondo. Él es escritor y profesor de Relaciones Internacionales, una de las personas que más sabe sobre este tema. Profesor, buenas noches, muchas gracias por venir al programa. Buenas noches, Antonio. Quería preguntarle en primer lugar, bueno, el presidente Alan García anuncia que envía a sus ministros por el mundo a explicar esta campaña que él ha desarrollado contra el armamentismo, en fin. ¿Cuál es el objetivo que usted ve en esa... primero que nada, en esa campaña que está desarrollando el presidente peruano? Yo veo una nueva etapa. Aquí estamos un poco como esos tenistas buenos que van desplazando al adversario a distintos lados de la cancha, ¿no? Partimos con una negociación, controversia jurídica, que la fueron construyendo. Una vez que la construyeron nos demandaron. Una vez que nos demandaron están aplicando los otros componentes de su estrategia. El problema, como lo he planteado yo en muchas ocasiones, es que el Perú tiene una estrategia integral, dentro de la cual hay un componente jurídico. Y nosotros, ¿qué sería el diferendo marítimo? Que sería bueno, es decir, la controversia jurídica, sí, que para nosotros es la controversia jurídica. Correcto. Para ellos es una estrategia de ampliación de su dominio marítimo, con objetivos muy claros: disputar la hegemonía en el Pacífico Sur, bloquear una nueva petición de Bolivia como la del año 75 en Charaña, etcétera. Y naturalmente, cuando uno tiene una estrategia integral, va desplegando los distintos componentes de la estrategia. Uno de ellos, por ejemplo, es la operación psicológica, conquistar la opinión pública internacional, posicionar los temas. Ahora, lo que ha hecho García, por ejemplo, con respecto a este tema del armamentismo, tiene un componente muy especial, porque al mismo tiempo él está potenciando a sus Fuerzas Armadas, lo cual es muy legítimo desde el punto de vista, correcto, de cada país, pero está pasando, como dicen los chicos, un poquito piola por esta ofensiva que tiene con respecto a los pactos de no agresión, etcétera. Eso quería preguntarle, porque el gobierno, a través de la ministra Toá, hoy día dijo que no se sentía aludido. Por el otro lado, también el gobierno peruano ha cuestionado estos ejercicios militares que se están desarrollando en el norte, la operación Salitre. ¿Cómo se relaciona todo esto? El diferendo, esta campaña, el pacto de no agresión, que ellos han hablado. ¿Cuál es el link que hay? Bueno, yo supongo, porque aquí uno tiene que suponer cosas cuando estamos frente a conflictos de poder, porque esto para mí es un conflicto de poder por la hegemonía, ¿no? Uno, cuando ve que además de lo jurídico existen todos estos puntos, estas manifestaciones, tiene que ir viendo qué se persigue. Y, por ejemplo, en el Perú en estos momentos se está discutiendo el canon minero para potenciar, para comprar armamento a las Fuerzas Armadas. Pero la noticia es que Alan García plantea un pacto de no agresión en UNASUR. Entonces, la opinión y el debate se hace a tenor de si corresponde o no hablar de pacto de no agresión cuando eso quedó obsoleto con la Segunda Guerra Mundial, cuando la Carta de Naciones Unidas ya hace absolutamente inoficioso plantear pacto de no agresión, porque la Carta de Naciones Unidas es el pacto de no agresión. Entonces estamos un poco entretenidos con ese tema, porque el tema de fondo es que ya se está viendo claro que además del componente jurídico hay que enfocar el componente psicológico, conquistar la opinión pública internacional, mantener operativo el sistema de inversiones, de comercio, que esto no se toque, etcétera. Profesor, está en la mitad también el episodio de este mapa francés que parece una anécdota, pero que uno lo entiende mucho más de acuerdo a lo que nos está diciendo. ¿Cuál es, en su opinión, o cómo lo ha hecho el gobierno chileno, puntualmente el Estado chileno, para enfrentar este tema? Da la impresión de que lo tiene bastante más acotado que el Perú. El problema es que nuestro Estado está corriendo detrás de las bolas que va disparando el tenista, ¿no? Que se lo va ubicando en distintos rincones. Entonces, de repente estamos abocados a elaborar la contramemoria y nos dicen: caramba, la operación Salitre están presionando a Estados Unidos, a Brasil, a Argentina, porque el nombre es improcedente. Entonces nos encontramos con que mientras nosotros estábamos diseñando la operación Salitre, la diplomacia peruana estaba trabajando psicológico-políticamente el tema de cómo otros países amigos van a participar de una operación que es antagónica al interés, a la imagen del Perú. Entonces ya tenemos que cambiarle el nombre de la operación. No sé si me entiendes, en el sentido de que vamos reactivamente, porque no hemos conseguido desplegar una estrategia integral. Entonces, o sea, ¿a usted no le gusta lo que ha hecho derechamente el gobierno chileno, el Estado chileno frente a este tema? Seamos precisos, yo comparto totalmente la argumentación jurídica de Chile. Chile tiene la razón. Tenemos toda la razón, correcto, jurídica, la mejor razón jurídica, como queramos llamarlo. Pero hemos sido un poco ingenuos en el sentido de creer que todo se agota en el derecho.
La verdad de las cosas es que los países, cuando están discutiendo por temas territoriales, limítrofes, oceánicos, están usando el derecho como plataforma para sus alegatos, pero ese es un componente no único. Por lo tanto, uno tiene que tener una estrategia también de réplica. Si el Perú tiene una estrategia de acción, como ha tenido desde el año 1977 con respecto a este tema, nosotros tenemos que tener una estrategia de disuasión. Antonio, o sea, nos hemos demorado 23 años en reconocer que la demanda marítima peruana no es un gesto amistoso. Entonces, el Perú al principio tuvo una ventaja enorme porque no nos dimos cuenta. El general Pinochet, por ejemplo, no atinó a responder la primera manifestación pública de esta apetencia peruana cuando vino un embajador peruano acá y le planteó al canciller de Pinochet que el límite estaba mal establecido, que no había un tratado específico de límite marítimo, y no hubo ninguna respuesta de Chile. Con lo cual, técnicamente, la Cancillería peruana dijo, este es un tema pendiente. Y manejando los tiempos, lo volvió a reflotar cuando estimó que el tiempo había llegado. Entonces, eso nos ha encontrado a nosotros un poco a contramano. Como quien dice, bueno, se demoraron tanto en volver a plantear el tema, que quiere decir que están impresionados con nuestra tesis de los tratados intangibles. Profesor, ¿qué tiene que pasar para que de una vez por todas, estoy pensando en el ejemplo de los europeos con la post-Segunda Guerra Mundial, para que efectivamente Chile y Perú puedan desarrollar una relación bilateral profunda y con perspectiva de futuro? Primero, Chile tiene que levantar el nivel de su diplomacia para llevarla a ser una gran diplomacia. Tenemos que invertir mucho más, Antonio, en diplomacia. Correcto. Concretamente, tenemos que invertir en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos que tener equipos de especialistas que hagan seguimiento de todos estos problemas, que elaboren estrategias, que exista una coordinación muy sólida con el Ministerio de Defensa. No podemos darnos el lujo nosotros de estar siendo demandados por un asunto de integridad de nuestro territorio, y que Defensa y la Cancillería, que son las dos alas de la seguridad nacional, estén actuando de una manera aparentemente poco coordinada, descoordinada, como tú quieras llamarlo. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes.